Primera de Corintios 10. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nota: y la roca era Cristo. Cristo es la figura central en toda la historia de la redención. Cristo se encarnó al nacer, pero ese no fue su origen. Él estaba detrás de la milagrosa lluvia de maná que cayó sobre el desierto y de la fuente de agua que allí brotó. La roca lo siguió en el sentido de que las bendiciones de Cristo, simbolizadas por ella, nunca los habían abandonado. Véase Éxodo 17 del 1 al 7, Números 21 del 17 al 18. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nota: la primera venida de Cristo, no su segunda venida, marca el fin de la era. La segunda concluye la etapa que se abre con la primera y propicia su consumación. Vivimos en el periodo de transición entre la antigua y la nueva creación. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nota: la libertad cristiana tiene sus límites, sin embargo no incluye relación alguna con la idolatría. Aunque los ídolos no son nada, los poderes demoníacos que están detrás de ellos son reales. Versículos 19 al 20. La historia ilustra el peligro de la autoindulgencia. Israel tuvo experiencias redentoras que se comparan con el bautismo del agua y en particular en la Cena del Señor, versículos 1 al 4, pero muchos de sus hijos pecaron y fueron destruidos. Versículos 5 al 10. Las mismas lecciones se aplican actualmente, versículos 11 al 13. Estos y otros textos relacionados ofrecen plena justificación a los creyentes del Nuevo Testamento que estudian el Antiguo Testamento para que extraigan lecciones de las afirmaciones y analogías que allí aparecen. Pablo advierte solemnemente contra la autosuficiencia en torno a la propia moralidad y continúa con un mensaje de aliento. Tentación traduce una palabra griega que puede significar incitación al mal o ser probado en términos generales, lo cual incluye varios tipos de prueba. Es posible que la palabra se entendiese en su sentido amplio, sabiendo que mientras Dios permitía la tentación con el propósito de fortalecer la fe y el carácter, Satanás la utilizaba para incitar al mal con la intención de destruir al creyente. Véase Santiago 1 del 2 al 4 y del 12 al 15. Los corintios no debían desesperar por dos razones. Sus tentaciones no eran únicas, como se evidenció por las experiencias de Israel en el desierto, versículos 5 al 10, y se podía confiar en que Dios no dejaría que fueran tentados más de lo que pudiesen resistir.
no solo limitaría las pruebas, proveería también una salida. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos o sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nota: la copa de bendición se refiere a la tercera de las 4 copas de vino de la cena de la Pascua y equivalía a la copa después de haber cenado de Lucas 22:20. Dinámica del reino. La importancia del pacto de comunión, la sangre. La celebración de la Pascua iba a ser la última cena que Cristo compartiría con los discípulos antes de su muerte. Juan 16:28. Fue también el marco que el Señor escogió para transformar el significado de la copa y del pan dentro del concepto del nuevo pacto. Ahora el recibir la copa es participar en la sangre de Cristo y el partimiento del pan es participar en su cuerpo. El misterio relacionado con la comida del pacto va más allá del vínculo de Cristo con el individuo. Los participantes de la cena del pacto se unen también en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Las bendiciones y las responsabilidades del pacto se extienden, por lo tanto, horizontalmente a aquellos que participan juntos de Cristo, en la misma medida que unen verticalmente a Dios y al creyente en Cristo. Apocalipsis 12:11, Génesis 1:3 al 5. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Nota: la idolatría conduce a un enfrentamiento con Dios. La cita sacrifican a los demonios y no a Dios, versículo 20, y provocaremos a celos al Señor, versículo 22, están tomadas del Cántico de Moisés, lo que añade solemnidad a la advertencia, Deuteronomio 32, 16 al 17. Comer carne sacrificada a los ídolos quizás fuese algo sin importancia, pero hacerlo como parte de una fiesta dedicada a los ídolos en un templo pagano era algo completamente distinto. Al igual que los creyentes comulgan con Cristo en la cena del Señor, versículos 16 al 17, y los fieles hebreos lo hacen con todo lo que representa el altar cuando ofrecen sacrificios, versículo 18, así tomar parte en una comida que tiene lugar en una festividad dedicada a los ídolos conlleva hacerse partícipes con los demonios, versículo 20. Hacer todo para la gloria de Dios, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de los muchos, para que sean salvos. Nota final. En una situación personal u ocasión social de carácter no religioso, puede comerse lo ofrecido a los ídolos, a menos que ello afecte la conciencia de algún hermano. Ninguna cosa creada es pecaminosa en sí misma, porque todo lo que existe pertenece a Dios, pero hay algunas que no glorifican a Dios y pueden herir a otros. El amor debe ser considerado como el arbitrio final, no los conocimientos ni la libertad.